Mi familia me desechó en Navidad por una mentira, toqué fondo pero el destino tenía un plan mejor. Prepárense, porque lo que estoy a punto de compartirles helará la sangre, especialmente a quienes han sentido el aguijón de la traición familiar. Esta es una historia que me ha perseguido durante años, una cicatriz profunda de una mentira que me costó todo. Fui acusado falsamente de abuso por mi hermanastra, y mi propio padre, la persona que debería haberme protegido, eligió creerle a ella. Por esa mentira cruel, terminé viviendo en las calles durante años. Pero aquí es donde la historia da un giro oscuro, porque 8 años después, el destino, o tal vez el karma, se encargó de revelar la verdad de lo que sucedió. Les advierto, se pone feo, pero en serio, léanlo hasta el final, porque necesito su opinión. Todo comenzó en la víspera de Navidad de 2014. Yo tenía 15 años. La sala de estar estaba bañada por la luz cálida del árbol, los regalos esperaban debajo, y la escena parecía sacada de una postal navideña perfecta. Mi madrastra, Lilith, y mi media hermana, Ariel, acababan de abrir sus regalos más importantes. Mi padre estaba recostado en su sillón, con una expresión de total satisfacción, mientras yo esperaba mi turno, con el corazón lleno de la emoción infantil que solo la Navidad puede traer. Fue entonces cuando tocaron a la puerta. Papá se levantó, y al regresar, venía acompañado del señor Carlson, nuestro abogado de familia. Se veía increíblemente incómodo, cargando un maletín que parecía pesar 1 tonelada. Sam, dijo mi padre con una voz tan plana que apenas lo reconocí, el señor Carlson necesita presenciar algo. Lo que pasó no lo supe en ese momento, pero los detalles los fui comprendiendo con el tiempo. La noche anterior, Ariel había orquestado algo que destrozaría mi vida por completo. Yo estaba en mi cuarto, sumergido en una partida de Call of Duty, cuando Ariel entró, sollozando a mares. Era una actuación digna de un Oscar. Dijo que necesitaba contarle algo importante a papá sobre mí. Lo siguiente que recuerdo es a mi padre golpeando mi puerta a medianoche. Entró con una expresión que nunca le había visto antes, puro asco. Detrás de él, Lilith tenía el brazo alrededor de Ariel, como si la protegiera de un monstruo. Ariel me dijo lo que hiciste, dijo, sin siquiera pronunciar las palabras. Haz tus maletas, te vas mañana. Me quedé allí, paralizado, tratando de comprender de qué demonios estaba hablando. ¿Qué se suponía que había hecho? Fue entonces cuando Ariel me miró con sus lágrimas de cocodrilo y dijo, tú sabes lo que hiciste. Pero la verdad es que no tenía ni la más mínima idea. Apenas hablaba con ella a menos que fuera absolutamente necesario. Tenía 14 años, era insoportable y siempre trataba de meterme en problemas por cualquier tontería, pero esto era diferente. Pasé toda esa noche en vela, intentando descifrar qué pudo haber dicho. Así que, en Nochebuena, el señor Carlson estaba sentado allí, con los papeles de terminación de custodia desplegados sobre la mesa de centro, justo al lado de los regalos sin abrir con mi nombre. Por lo que le hiciste a tu hermana ya no eres parte de esta familia, dijo mi padre. Intenté explicarle que no tenía idea de lo que estaba hablando, le rogué que me dijera exactamente qué había dicho Ariel para poder defenderme, pero Lilith intervino con esa voz falsa de preocupación. Pedir detalles solo prueba tu culpabilidad, ¿estás enfermo? Fue entonces cuando me di cuenta de la gravedad de la situación. Fuera lo que fuera de lo que Ariel me había acusado, era lo suficientemente grave como para que nadie quisiera escuchar mi versión. Papá lanzó mi maleta al césped. Me empujaron hacia la puerta mientras los vecinos pasaban en sus autos, observando las luces navideñas. El regalo que había ahorrado para comprarle, un vinilo vintage de Metallica que mencionó haber querido, voló junto conmigo. Entonces, lo miré, con la voz entrecortada, y le pregunté, ¿por qué siempre toma a su lado? Ella ni siquiera es tu verdadera hija. Con ese mismo tono calmado, sin una pizca de emoción, respondió, sí, es mi verdadera hija, y tú ya no eres nada. Luego cerró la puerta de golpe. La única persona que mostró algo de amabilidad fue la señora Banet, la vecina de al lado. Vino después de ver todo el espectáculo, me puso 40 pesos en la mano y susurró, ven a buscarme si necesitas ayuda. Su hija la arrastró adentro antes de que pudiera decir más. Me senté en esos escalones durante horas, bajo el frío implacable, viendo pasar a las familias en sus autos, llenos de regalos. Mientras tanto, yo estaba allí, con todo lo que poseía en una sola maleta. Esa noche, me alejé del único hogar que había conocido, cargando nada más que esa maleta, unos papeles legales que ni siquiera podía leer bien y el dinero que la señora Banet me había dado. No lo sabía en ese momento, pero esa fue la última Navidad que tendría como el hijo de alguien.
Así que, en la mañana de Navidad, caminaba por mi vecindario con esa maleta, viendo a las familias por sus ventanas abriendo regalos. Cada casa tenía ese resplandor cálido, niños corriendo en pijamas, toda esa imagen perfecta de la que nunca volvería a ser parte. Los 40 pesos de la señora Banet fueron un boleto de autobús al siguiente condado. Recordé que mi abuela vivía en algún lugar del este, con huertos de naranjos. Pensé que tal vez me acogería. Mala decisión. Me bajé en la parada equivocada, caminé durante horas, preguntándole a desconocidos si la conocían. Nadie tenía idea. La primera noche durmiendo en la calle fue brutal. Diciembre en Texas no es precisamente tropical, y no tenía ni idea de lo que estaba haciendo. Encontré un paso elevado donde algunos otros indigentes se reunían. La mayoría me ignoró, excepto por un tipo que me advirtió que tuviera cuidado. La carne fresca como tú no dura una semana, dijo, especialmente los chicos bonitos. Eso me asustó más que el hambre. En los siguientes pueblos, intenté lo mismo. Los servicios juveniles no podían ayudar porque era un hijo biológico sin abusos documentados. Incluso intenté llamar a la policía una vez para denunciar lo que había pasado, pero sin pruebas de algo ilegal, básicamente me dijeron que llamara a mi padre y lo arreglara. ¿Cómo demuestras que algo nunca ocurrió? Los días empezaron a mezclarse, bancos de parque, baños de gasolineras, cualquier comida que pudiera sacar de los contenedores detrás de los restaurantes. Mi ropa se deshacía rápidamente, esos zapatos que llevaba cuando me echaron se arruinaron después de una semana caminando sobre concreto todo el día. Una noche, me enfermé, fiebre, temblores, todo el paquete. Terminé colapsado detrás de un Whataburger abierto las 24 horas. Pensé que iba a morir allí mismo, al lado del depósito de grasa. Fue entonces cuando conocí a Ro. Me desperté sobre cartón con un abrigo pesado encima. Este hombre con barba y ojos que lo habían visto todo estaba sentado a mi lado sosteniendo agua. Pensé que te habías ido, chico, dijo. La fiebre, eso te mata rápido aquí afuera. Ro se convirtió en mi mentor. Vivía detrás de un almacén abandonado en lo que él llamaba el rincón olvidado. Me enseñó lo básico, cómo buscar entre la basura, dónde dormir con seguridad, cómo evitar a la gente peligrosa. Pero aquí es donde la historia se oscurece, y no estoy orgulloso de esta parte. Aproximadamente 3 meses después, estaba tan enojado y sin esperanza que comencé a consumir estupefacientes. Rowe conocía a un vendedor que rondaba el distrito industrial. Solo pastillas al principio, Percocet, oxicodona, lo que fuera que adormeciera la rabia que sentía por mi situación. El dolor es dolor, me dijo Rowe cuando me encontró drogado una noche, ya sea del cuerpo o del alma. Durante unos 6 meses, fui un desastre total. Gastaba todo el dinero que hacíamos recogiendo chatarra en pastillas en lugar de comida. Perdí probablemente unos 13 kilogramos, parecía un esqueleto. Había días en los que me despertaba deseando no hacerlo. El punto más bajo llegó como 4 meses después de haber empezado con las pastillas. Caminaba de regreso después de haber comprado detrás de una tienda de autopartes abandonada cuando 3 tipos me atacaron. Parecían pandilleros, llenos de tatuajes, probablemente de unos 20 y tantos años, claramente no era gente con la que quisieras meterte. Mira lo que tenemos aquí, dijo el líder, un flacucho, en nuestro territorio. Intenté explicar que solo estaba pasando, pero no les interesaba conversar. Empezaron a revisar mis bolsillos. Encontraron las pastillas que acababa de comprar con mis últimos 50 pesos. Bueno, dijo uno de ellos, este adicto tiene buena mercancía. Fue entonces cuando tomé la decisión más estúpida de mi vida, intenté arrebatarles las pastillas. Me dieron una paliza brutal, golpes en las costillas, puñetazos en la cara, de todo. Me dejaron sangrando en un callejón detrás de un contenedor de basura, con nada más que la ropa puesta y un dolor de cabeza terrible. Me tomó 3 días poder volver a caminar con normalidad. Rowe me encontró allí la segunda mañana, me trajo agua y unas galletas que consiguió de no sé dónde. Esto es lo que pasa cuando persigues al dragón, dijo, mirándome la cara destrozada, te hace hacer estupideces que te lastiman. Esa golpiza debería haber sido mi llamada de atención, pero la adicción no funciona así. Cuando no tienes nada, el dolor empieza a aparecer. Lo único que tiene sentido. Las pastillas no eran para drogarme, eran para bajar el volumen. Y una vez que empiezas a perseguir el silencio, dejas de notar lo fuerte que se está desmoronando tu vida. En lugar de dejarlo, me volví más desesperado. Empecé a tomar más riesgos, a ir a vecindarios peores, a tratar con gente más turbia, solo para conseguir mi dosis.
El punto de inflexión llegó cuando conocí a Black. Black era un tipo de unos 22 años que llevaba unos años viviendo en la calle, pero tenía la cabeza bien puesta. Me encontró desmayado detrás de un contenedor, cubierto en mi propio vómito. «Vas a morir aquí así», dijo, arrastrándome a su sitio bajo un puente. Black lo echaron de su casa a los 16, pero en lugar de destruirse a sí mismo, descubrió cómo sobrevivir e incluso prosperar un poco. «La mejor venganza es vivir bien», me decía, «cada día que estás vivo y te fortaleces es un dedo del medio para todos los que te dieron por perdido». Él me ayudó a desintoxicarme, me vigiló durante el síndrome de abstinencia, se aseguró de que comiera, no me dejó rendirme cuando quise volver a consumir después de que Rose se fue, lo que contaré más adelante. Black fue quien me mantuvo en pie. «Ahora eres mi hermano», me dijo una noche mientras yo temblaba por la abstinencia, «la familia no es la sangre, es quien aparece cuando lo necesitas». Eso significó más para mí que cualquier regalo de Navidad que haya recibido. Después de que Black me ayudó a limpiarme, comencé a tomar en serio las enseñanzas de Roe. El viejo sabía todo sobre el negocio de la chatarra, qué metales valían cuánto, cómo identificar cobre a 1 kilómetro de distancia, cómo negociar sin que te estafen. «¿Ves ese cable allí?», decía, señalando un enredo detrás de un taller mecánico, «eso no es basura, eso es desayuno, almuerzo y cena si sabes lo que haces». Roe tenía rutas trazadas para cada parte de la ciudad. Sabía qué negocios tiraban su basura en qué días, qué obras dejaban cobre abandonado, qué chatarrerías pagaban precios justos y cuáles intentaban estafarte. Lo más importante, me enseñó cómo permanecer invisible. «La policía ve a un niño sin hogar y ve problemas», decía, «pero si ven a un hombre trabajando con un carrito, ven a alguien que lo intenta». Unas 2 semanas después de que me limpié, encontré a Onyx. Volvía de una recolección de chatarra cuando escuché gemidos en un callejón. Encontré a este perro negro, parecía mezcla de labrador, acurrucado junto a un contenedor, flaco como un palo, pelaje enredado, claramente había estado en las calles tanto como yo. «Tranquilo, chico», dije, extendiendo la mano. El perro tenía miedo, pero la desesperación fue suficiente para dejarse acercar. A Black no le encantó cuando lo traje a nuestro sitio. «Apenas podemos alimentarnos nosotros», dijo. Pero Roe le echó un vistazo al perro y asintió, «buena decisión, chico. Los perros son buenos jueces de carácter. Este te eligió por una razón». Lo llamé Onyx, negro como el carbón. El perro fue leal desde el primer día, me seguía a todas partes, dormía pegado a mi espalda en las noches frías, nunca pedía, pero siempre agradecido por cualquier sobra que pudiera compartir. Black y yo comenzamos a trabajar juntos después de que Roe nos enseñó los trucos. Black era bueno con la gente, podía hablar y entrar en lugares donde yo no podía, encantar a los dueños de negocios para que nos dejaran limpiar su chatarra gratis. Onyx se convirtió en nuestra mascota no oficial. A la gente le encantaba verlo viajando en nuestro carrito y de alguna manera eso nos hacía parecer más confiables. Íbamos al distrito industrial todas las mañanas, alrededor del amanecer, talleres mecánicos, obras de construcción, cualquier lugar donde trabajaran con metal. La mayoría de los sitios estaban encantados de que nos lleváramos su chatarra en lugar de pagar tarifas por disposición. Onyx patrullaba el perímetro mientras trabajábamos, como si estuviera protegiendo nuestra operación. El dinero no era mucho al principio, quizás 20 o 30 al día divididos entre nosotros, pero era un trabajo honesto y después de meses sintiéndome como basura, tener un propósito se sentía bien. Tener a Onyx allí hacía que pareciera que estábamos construyendo algo legítimo. Luego Roe empezó a enfermarse. Empezó con una tos que no se iba, luego se quedaba sin aliento solo por empujar el carrito unas pocas cuadras. Black quería que fuera al médico, pero Roe solo se reía. «¿Con qué dinero?», decía, «¿y qué les digo? ¿Que me estoy muriendo lentamente como todos los demás por aquí?». Una mañana me desperté y encontré a Roe detrás de nuestro carrito, acurrucado bajo esa misma lona con la que me había cubierto cuando estuve enfermo. Su cuerpo ya estaba frío. Onyx estaba sentado a su lado, no se había apartado de él en toda la noche. Me senté con Roe durante horas antes de llamar a las autoridades. La ciudad vino con una camioneta refrigerada, lo cargaron como si fuera mercancía, sin ceremonia, sin despedida, solo otro vagabundo muerto para ellos. Onyx gimió cuando se llevaron a Roe, la única vez que lo escuché hacer ese sonido. Lo enterraron en la sección del condado, solo una estaca de madera con un número. Tallé el nombre Roe en el costado del carrito con un clavo oxidado al día siguiente para no olvidarlo, la primera persona que vio algo en mí. Yo era el único allí aparte del trabajador de la ciudad con la pala.
Onyx se sentó completamente quieto a mi lado todo el tiempo. ¿Lo conocías?, preguntó el trabajador. Me salvó la vida, dije. El hombre solo se encogió de hombros y siguió paleando. Fue entonces cuando Black dio un paso al frente de una manera que todavía me emociona al recordarlo. Bro te dejó ese carrito por una razón, dijo esa noche, vio algo en ti. No lo desperdicies. Black había estado haciendo trabajos de construcción temporales cuando podía conseguirlos, pero renunció para ayudarme a convertir las raíces de Row en algo más grande. Empezamos a llevar registros detallados, a construir relaciones con dueños de chatarrerías, a expandir nuestro territorio. Onyx se adaptó a los días más largos, aprendió a ir en la caja de la camioneta cuando pasamos del carrito al vehículo. Vamos a hacer esto bien, dijo Black, una operación profesional, nada de vivir al día. Las mañanas empezaban a las 5, café negro, revisión de ruta, Onyx cargado en el carrito. Nos movíamos como un reloj, visitando chatarrerías, esquivando adictos, intercambiando metal como si fuera moneda. La gente empezó a reconocernos. Hey, llegó el equipo del carrito, decían, como si fuéramos legítimos, y tal vez lo éramos. Para cuando cumplí 18 años, teníamos un sistema. Black se encargaba del trato con los clientes, hablando con los dueños de negocios, programando recogidas, ese tipo de cosas. Yo me encargaba de lo técnico, clasificar metales, mantener el equipo, gestionar el inventario. Onyx se convirtió en nuestro control de calidad, de alguna manera ese perro podía detectar cobre a 45 metros de distancia. Abrimos una cuenta bancaria conjunta, empezamos a ahorrar cada centavo que podíamos, vivíamos con lo más barato que conseguíamos en las tiendas de $1, pero estábamos construyendo algo. El gran avance llegó cuando Black convenció a un centro de reciclaje de darnos un contrato regular. Un tipo llamado Martínez. Le gustaba que llegáramos, que nuestro metal siempre estuviera bien clasificado, que no fuéramos drogadictos o borrachos como otros chatarreros. Ustedes son diferentes, nos dijo Martínez. La mayoría de la gente en su situación no piensa a largo plazo. Le rascó las orejas a Onyx y dijo, este perro tiene mejores modales que la mitad de mis empleados. A los 19, habíamos ahorrado lo suficiente para comprar una camioneta usada, una Ford F-150 del año 1998 con 200.000 kilómetros. Parecía que había pasado por una guerra, pero era nuestra. Onyx reclamó el asiento del pasajero de inmediato, como si hubiera estado esperando toda su vida para tener un verdadero paseo. Black pintó Salvation y Reclaim en el costado. Dijo que encajaba, éramos silenciosos, profesionales y convertíamos basura en tesoro. Además, suena mucho mejor que Sammy y Black recogen chatarra. La camioneta lo cambió todo. Podíamos cubrir 3 veces más terreno, aceptar trabajos más grandes, parecíamos profesionales cuando llegábamos a los negocios. A Onyx le encantaba la camioneta, sacaba la cabeza por la ventana, las orejas al viento, como si fuera el dueño de toda la ciudad. Black encontró un terreno pequeño en las afueras de la ciudad para usarlo como punto de recolección. Nada lujoso, solo un área cercada donde podíamos clasificar y almacenar metal antes de llevarlo al depósito. Onyx se convirtió en el mejor sistema de seguridad del mundo. Nadie se acercaba a nuestras cosas sin que él lo supiera. Contratamos a otros 2 chicos que también habían vivido en la calle. Les dimos trabajo estable y una parte de las ganancias. Black insistió en eso. Nadie se queda atrás, decía. O subimos todos juntos o nadie lo hace. A los 20, tenía mi propio apartamento, la primera vez que tenía una cama de verdad en años. Black consiguió un lugar en el mismo complejo. Cenábamos juntos la mayoría de las noches, veíamos deportes, simplemente éramos normales durante unas horas. Míranos, decía Black, un par de desechados haciéndolo realidad. Pero incluso con todo ese éxito, a veces seguía pensando en mi familia. Me preguntaba si alguna vez se arrepintieron de lo que hicieron, si sabían lo que realmente pasó esa noche que Ariel mintió. A los 23, Salvation y Reclaim estaba funcionando bien. Black y yo nos expandimos a un almacén más grande, compramos 2 camionetas más y teníamos 5 empleados. Ganábamos buen dinero, no ricos, pero cómodos. Teníamos seguro médico, ahorros para el retiro, toda la vida adulta organizada. Black se había convertido en el hermano que nunca tuve. El tipo se tomaría una bala por mí y yo haría lo mismo por él. Hacíamos parrilladas los fines de semana, salíamos en citas dobles, a veces simplemente vivíamos como personas normales que manejaban un negocio de chatarra. Onyx se había convertido en el perro de oficina no oficial. Los empleados lo adoraban,
los clientes nos recordaban por él. Entonces, un día estoy en una gasolinera cerca de la frontera con Nuevo México cuando escucho que alguien me llama por mi nombre. Me doy vuelta y es la señora Banet, la vecina que me ayudó aquella Nochebuena. Onyx estaba en la camioneta, pero empezó a inquietarse en cuanto la vio, no agresivo, solo alerta. Los perros perciben esa energía. Ella se veía mucho mayor, el cabello completamente blanco, parecía más frágil, pero me reconoció de inmediato. Comenzó a llorar en cuanto me vio. Nunca lo creí, dijo, abrazándome, ni por un segundo. Hablamos durante unos 20 minutos antes de que su familia viniera a recogerla. Me dijo cosas que me dejaron atónito. Onyx no le quitó la vista de encima en ningún momento, como si la estuviera leyendo para ver si era de fiar. Resulta que ella había estado vigilando a mi familia todos estos años, y lo que me contó fue una locura. Ariel había estado mintiendo todo ese tiempo, obviamente, pero escucha esto, durante su penúltimo año de secundaria, en realidad me vio un día trabajando. Yo estaba recogiendo chatarra en un parque a unos 130 km de nuestra antigua casa, y ella estaba allí en una excursión escolar. Me reconoció, pero tuvo demasiado miedo para decir algo. Cuando regresó a casa, le contó a Lilith lo que había visto, pero en lugar de animarla a decir la verdad, Lilith lo cortó de raíz. Si alguna vez admites que mentiste, le dijo Lilith, tu padre te echará igual que hizo con Sam. Y entonces no tendrás nada. Así que Ariel se quedó callada, pero al parecer, por dentro se estaba desmoronando. No podía dormir, tenía ataques de pánico, la culpa la estaba consumiendo viva. Aquí viene la parte realmente retorcida. Cuando Ariel cumplió 22 años, le diagnosticaron insuficiencia renal. Cuando los médicos preguntaron sobre historial médico familiar y posibles donantes, finalmente se quebró y le contó a mi padre la verdad, toda la verdad sobre la mentira de aquella Nochebuena, sobre haberme visto años después. Sobre todo. Al parecer, papá simplemente se quedó sentado allí por mucho tiempo, luego se levantó y salió de la habitación. Empezó a beber en exceso después de eso, renunció a su trabajo, pasaba la mayoría de los días mirando al vacío. La señora Banet dijo que cada vez que alguien mencionaba mi nombre, él ponía una expresión en los ojos como si estuviera viendo un fantasma. Tuvieron que vender la casa para pagar las facturas médicas de Ariel, se mudaron a un apartamento, se gastaron todos sus ahorros intentando mantenerla con vida. Pero esto fue lo que realmente me sacudió. Ariel llevaba 2 años intentando encontrarme, buscando en internet, llamando a antiguos amigos. Pero nunca encontraba nada porque yo había cambiado ligeramente mi nombre para el negocio, usaba mi segundo nombre en lugar del primero. Escuchar todo esto de parte de la señora Banet fue como si me atropellara un tren de carga. Parte de mí se sintió reivindicada, había tenido razón todo el tiempo. Pero otra parte simplemente se sintió vacía. ¿Cómo? ¿Cuál era el punto de tener razón si tomó 8 años demostrarlo? Unos meses después, estaba en el almacén revisando la nómina cuando alguien apareció sin avisar. Onyx empezó a gruñir antes de que siquiera levantara la vista, un sonido de advertencia profundo que nunca le había escuchado antes. Miré hacia arriba y era Lilith, mi ex madrastra. Onyx se quedó entre nosotros todo el tiempo, el lomo erizado, ese perro sabía cuando olía la maldad. Empezó con toda una actuación sobre lo arrepentida que estaba, como debería haberme creído, como la familia se vino abajo después de que me fui, realmente digno de un Oscar. Pero luego llegó al verdadero motivo de su visita, Ariel se está muriendo. La insuficiencia renal está empeorando. Hemos intentado todo, pero no podemos permitirnos un trasplante. Te ha ido bien en la vida, por favor, ayúdala. Fue entonces cuando entendí que no estaba allí para disculparse. Ella no estaba allí para disculparse, estaba allí para sacarme dinero para la hija que destruyó mi vida con sus mentiras. La miré de pie con esa falsa esperanza en los ojos, esperando que yo fuera el héroe de su historia. Onyx no le quitó los ojos de encima, listo para actuar si intentaba algo. Déjame entender esto bien, le dije, me echaste por mentiras, me dejaste vivir en la calle durante años, nunca intentaste encontrarme ni arreglarlo, y ahora quieres que pague las facturas médicas de ella. Empezó a llorar, pero se sentía fingido. Solo era una niña, no entendía las consecuencias. Tenía 14 años, le dije, lo suficientemente mayor para saber lo que significaban esas palabras, lo suficientemente mayor para saber lo que me pasaría. Le dije que se fuera y que nunca regresara. La vi alejarse en un destartalado coche con cinta adhesiva sujetando el parachoques. Onyx se relajó en cuanto el coche desapareció, se acercó y empujó mi mano como preguntándome si estaba bien. Esa noche,
Black me encontró en el almacén, sentado en la oscuridad. Onyx estaba pegado a mis piernas, sólido y cálido. ¿Estás bien, hermano?, preguntó. Le conté todo sobre la visita, sobre lo que dijo la señora Vanette, sobre cómo querían que salvara a la persona que arruinó mi vida. Black escuchó sin decir nada, luego se sentó a mi lado. Onyx se colocó entre nosotros, tocándonos a ambos. ¿Sabes cuál es la diferencia entre nosotros y ellos?, dijo finalmente. Nosotros aprendimos a valernos por nosotros mismos. Ellos nunca lo hicieron. Siguen siendo las mismas personas que desecharon a un niño en lugar de hacer preguntas. Fue entonces cuando supe que había tomado la decisión correcta. Después de la visita de Lilith, no podía dejar de pensar en Ariel, acostada en alguna cama de hospital. No porque sintiera lástima por ella, sinceramente no la sentía, sino porque no dejaba de pensar en lo que dijo la señora Vanette sobre que finalmente había dicho la verdad. Black podía ver que estaba luchando con algo, Onyx también. El perro no dejaba de traerme su correa, como queriendo salir a caminar, su forma de decirme que necesitaba despejar mi mente. «Estás pensando en ayudarla, ¿verdad?», dijo Black una noche mientras cerrábamos el almacén. Tal vez, admití, no por ella, sino para cerrar este capítulo de una vez por todas. Black asintió lentamente. Lo entiendo, pero recuerda, perdonar no significa que tengas que arreglar sus problemas. Puedes perdonar a alguien y aún así dejar que enfrente las consecuencias de sus actos. Mi hermano, un tipo sabio. Pero la señora Vanette seguía llamando, decía que Ariel estaba empeorando, que preguntaba por mí todos los días. Finalmente me dio la información del hospital. No te estoy diciendo qué hacer, dijo la señora Vanette, pero esa chica ha estado cargando con esta culpa durante 8 años. Lo que haya hecho mal, lo está pagando ahora. Así que conduje hasta el hospital, 1300 kilómetros de regreso a mi antigua ciudad. Me tomó casi 13 horas. Onyx fue de copiloto todo el camino, de vez en cuando apoyando su pata en mi brazo cuando sentía que me tensaba demasiado. Durante todo el viaje, no dejaba de pensar en qué decir, cómo manejar el volver a verla. Encontré el hospital, conseguí el número de habitación. El hospital no permitía mascotas, así que tuve que dejar a Onyx en la camioneta con las ventanas un poco abiertas. No le gustó, pero lo entendió. Mientras caminaba por el pasillo, lo vi por la ventana, mi padre sentado junto a la cama de Ariel. Se veía destruido, el cabello canoso, los hombros caídos, como si hubiera envejecido 20 años en 8. Por un segundo casi sentí lástima por él, pero entonces recordé aquella Nochebuena y se me pasó. Esperé en el pasillo hasta que se fue, tardó unos 30 minutos. Cuando finalmente salió, pude ver que estaba llorando. Solo entonces entré a la habitación. Ariel no se parecía en nada a la niña mimada de 14 años que destruyó mi vida. Era diminuta, conectada a todas esas máquinas, con la piel pálida como el papel. El expediente médico decía insuficiencia renal crítica. Cuando dije su nombre, abrió los ojos. Tardó unos segundos en enfocar, luego me vio y comenzó a sollozar. Lo siento mucho, susurró, nunca quise que llegara tan lejos. Solo estaba enojada porque eras el favorito de papá y quería lastimarte, no pensé que realmente te echaría. Acerqué una silla a su cama. Su mano estaba helada cuando la tomé. Sabías exactamente lo que pasaría, dije en voz baja. Lloraba más fuerte. Intenté retractarme al día siguiente, pero mamá dijo que ya era tarde, que papá nunca me creería si cambiaba mi historia. Así que me dejaste vivir en la calle durante 8 años en lugar de decir la verdad. Tenía miedo, dijo, solo era una niña. La miré ahí acostada, probablemente muriendo, sin duda sufriendo. Parte de mí quería sentir lástima por ella, pero en su mayoría me sentía cansado. ¿Quieres saber algo?, dije, fui un vagabundo durante años por tu mentira. Dormí detrás de contenedores, comí basura, me golpearon extraños. Hubo noches en que quería morir porque no entendía que había hecho mal, lloraba tanto que apenas podía respirar. Pero aquí está el asunto, continué, todo ese sufrimiento me hizo más fuerte. Así que, en cierto modo, me hiciste un favor. Me miró confundida. Me levanté y la miré desde arriba. Tú hiciste tu cama, ahora acuéstate en ella. Luego salí, dejándola llorando a mis espaldas. En el pasillo me topé con mi padre. Venía de vuelta con café. Me vio y se quedó congelado. Sam, dijo con la voz quebrada. Lo miré durante un largo momento, ese hombre que me había criado, que me enseñó a andar en bicicleta y lanzar un balón, que me abrazó cuando mi madre murió,
y que también me había desechado sin pensarlo 2 veces. Comenzó a llorar. Ella me dijo lo que hizo, cómo mintió. He estado intentando encontrarte durante años. Demasiado tarde, dije, tuviste 8 años para descubrir la verdad. 8 años para preguntarte si tal vez tu hijo no era un monstruo. Pero no lo hiciste, ¿verdad? Dormiste tranquilo sabiendo que habías echado a un niño. Pasé junto a él hacia el ascensor. Lo siento, gritó detrás de mí, lo siento mucho. Presioné el botón del ascensor y esperé. Cuando las puertas se abrieron, me giré hacia él, guárdalo para alguien a quien le importe. Volví a la camioneta. Onyx me estaba esperando exactamente donde lo había dejado. Movió la cola en cuanto me vio, como si dijera, hiciste lo que tenías que hacer, ahora vamos a casa. Después de salir de ese hospital, pensé que había terminado para siempre con mi antigua familia. Resulta que el karma aún no había terminado con ellos. La señora Bennett me mantuvo informado durante los meses siguientes. Dijo que se sentía responsable por haberme involucrado desde el principio, así que quería que supiera cómo terminó todo. Ariel murió unas 6 semanas después de mi visita. Insuficiencia renal, complicaciones cardíacas, todo. La señora Bennett dijo que pasó sus últimos días preguntando por mí, queriendo disculparse de nuevo, pero yo ya había terminado con las disculpas. El funeral fue pequeño, solo mi padre, Lilith, algunos parientes que apenas la conocían. La señora Bennett fue por respeto, pero dijo que fue una de las cosas más tristes que había visto. Pero aquí es donde se pone interesante. Aproximadamente un mes después de que Ariel muriera, mi padre aparentemente encontró un diario viejo de ella. Páginas y páginas sobre cómo se sentía culpable, cómo quería decir la verdad pero tenía miedo de perderlo todo, cómo me vio ese día en el parque y quiso correr hacia mí pero no pudo. Pero lo realmente importante fue lo que escribió sobre Lilith. Resulta que mi madrastra había estado mucho más involucrada de lo que nadie sabía. Ella fue quien le enseñó a Ariel qué decir aquella Nochebuena, le dijo exactamente qué palabras usar para asegurarse de que me echaran permanentemente. Verás, Lilith siempre me había resentido. Yo era un recordatorio de que mi padre había amado a alguien antes que a ella, de que ella no fue su primera elección. Quería que desapareciera para poder tener la familia perfecta solo con su hija. Así que cuando Ariel se le acercó, molesta por alguna tontería, probablemente por la atención que yo recibía, Lilith vio su oportunidad. Manipuló a una niña de 14 años para que destruyera mi vida solo para quedarse con mi padre para ella sola. Cuando mi padre descubrió esto, lo descubrió de verdad, con pruebas, perdió la cabeza. La señora Bennett dijo que los escuchó gritarse a través de las paredes. Papá llamando a Lilith de todo, diciéndole que lo había hecho destruir a su propio hijo por mentiras. La pelea duró horas. Al día siguiente, Lilith encontró los papeles del divorcio sobre la mesa de la cocina. Papá la echó con las manos vacías. Como habían gastado todo su dinero en las facturas médicas de Ariel, Lilith tuvo que volver a vivir con sus padres, que ya tenían más de 70 años. Perdió la casa, el coche, todo. Recibió exactamente lo que se merecía. La señora Bennett me dijo, lo perdió todo, igual que lo que te hizo a ti. En cuanto a mi padre, se vino completamente abajo después del divorcio. Empezó a beber mucho, apenas salía de su apartamento. La señora Bennett dijo que a veces lo veía en el supermercado, parecía un fantasma, había envejecido terriblemente, probablemente parecía de 70 cuando apenas tenía poco más de 50. La señora Bennett intentó hablar con él una vez, pero simplemente se alejó. Pasó la Navidad solo en un apartamento de una habitación, sin familia, sin amigos, sin nada, solo él y la culpa que lo estaba consumiendo por dentro. Mientras tanto, Black y yo estábamos arrasando. Salvation y Reclam se había convertido en una empresa real, 2 empleados, contratos con grandes firmas de construcción, oficina legítima. Ambos estábamos lo suficientemente bien como para comprar casas, autos bonitos, todo ese sueño americano. Onyx tenía su propia puertita para perro y un patio que patrullar, vivía mejor que mucha gente. Black conoció a una chica, Daniela, perfecta para él. Fui su padrino cuando se casaron el año pasado. Su boda fue más familia de la que yo había tenido nunca. Onyx llevó los anillos, caminó por ese pasillo como si fuera el dueño del lugar, con los anillos atados al collar con una cinta. La sangre no hace a la familia, dijo Black en su discurso, la lealtad lo hace. Y este hombre aquí ha sido más hermano para mí que cualquiera con quien comparta ADN. Pero lo mejor fue la señora Bennett. Se convirtió en una especie de abuela para los dos.
fue a la boda de Black, nos envía tarjetas de Navidad, nos llama para saber cómo estamos, familia de verdad, ¿sabes? Siempre mimaba a Onyx cuando nos visita, le trae estos premios gourmet. Una vez me dijo que mi padre había intentado contactarla, preguntando si sabía cómo encontrarme, quería disculparse, tal vez intentar arreglar las cosas. ¿Y qué le dijiste?, le pregunté. Le dije que hay puentes que no se pueden reconstruir, dijo, que tuvo su oportunidad de ser padre y la desperdició. Ahora le toca vivir con esa decisión. Han pasado 2 años desde que salí de esa habitación de hospital. Ser echado a los 15 me enseñó cosas sobre la resiliencia, la independencia y la autosuficiencia que la mayoría de las personas nunca aprenden. Ahora puedo manejar cualquier cosa porque ya sobreviví lo peor que me podría haber pasado. Además, aprendí que la lealtad viene de los lugares más inesperados. A veces es un vagabundo que te salva la vida, a veces es un perro callejero que nunca se aparta de tu lado. Black y Daniela tuvieron su primer hijo el mes pasado, un niño al que llamaron Roe en honor al viejo que me salvó la vida. Me pidieron ser el padrino, lo cual sinceramente me conmovió más de lo que esperaba. Este niño va a tener al mejor tío del mundo, me dijo Black cuando me puso a su hijo en brazos por primera vez, y también al mejor perro guardián. Esa es mi familia ahora, Black, Daniela, el pequeño Roe, la señora Vanette, personas que eligieron estar en mi vida en lugar de personas que estaban ahí por biología. En cuanto a mi familia original, bueno, obtuvieron lo que se merecían. Lilith trabaja en una tienda minorista a los 60, vive en la pobreza, enfrentando las consecuencias de haber manipulado a una niña para destruir a una persona inocente. Mi padre está solo en algún apartamento, probablemente bebiendo hasta matarse por culpa. Mi vida ahora es mejor de lo que jamás habría sido si me hubiera quedado en esa casa con personas que estaban dispuestas a creer lo peor de mí. Tengo mi propio negocio, verdaderos amigos, vivo bajo mis propios términos. Nada de eso habría sucedido si me hubieran protegido y consentido toda mi vida. Y tengo al mejor maldito perro del mundo. Así que sí, ser echado en Nochebuena fue lo peor que me ha pasado, pero también fue lo mejor, porque me mostró de que estaba realmente hecho. El niño que fue echado esa Nochebuena murió en esas calles. El hombre que construyó algo de la nada nació allí también. Y no lo cambiaría por nada. Pero aquí va mi pregunta para ustedes, la comunidad de Reddit. Fui demasiado duro cuando le dije a Ariel que se acostara en la cama que hizo, ahora que sé que fue Lilith quien manejaba todo desde las sombras. A veces pienso que tal vez debía haberle dicho otra cosa en esa habitación del hospital. ¿Ustedes qué piensan? Déjenme sus comentarios abajo, me encantaría leer sus perspectivas. Y si esta historia les conmovió, no olviden darle like a este video y suscribirse al canal para más historias impactantes como esta. Nos vemos en el próximo video.